ponerlo. transformador. No tiene caso ponerlo. Sí lo puede poner y hasta puede estar trabajando, pero Un pero gasto. no le va a dar ningún beneficio, porque ya la CFE le dan los 60 amperes. Ajá. Y luego, si usted necesita 90 amperes y pone un transformador, igual no le va a dar ningún beneficio. Pero si usted necesita 120 amperes, entonces la CFE nomás le da 90. Entonces ahí sí, usted lo pone y va a tener esos 120 que quería. Ahí sí le va a dar un beneficio. Entonces va a tener que pagar en el transformador y aparte sí va a pagar por los 120 amperes. O sea, no crea que los amperes restantes que usted puso con el transformador, esos no los paga, ¿no? También los paga. Y luego, si usted necesita 200 amperes, pues igual, pone un transformador. Y los 110 amperes que le faltaban, porque la CFE nomás le da 90, los va a tener con el transformador, pero también los va a pagar esos 200 amperes. Sí los va a pagar en el recibo de la luz. Entonces, el transformador no es de que nos convenga o no. Es Se necesario. instala cuando es necesario. Ah, ok. Cuando miremos el tema de transformadores, ahí vamos a ver cómo está que tengo que pagar esos amperes de más, pues porque yo los produje. O sea, en realidad no los produjimos, sino que el transformador, de acuerdo a cómo trabaja, pues le va a dar los amperes que usted necesita. O sea que un transformador se diseña para que uno tenga el voltaje y la corriente que uno necesite. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que nos cobra la CFE? ¿Qué es lo que nos cobra el dinero? Cuando nos llega el recibo de la luz, ¿qué es lo que nos está cobrando la CFE? Ya lo vimos el semestre pasado. Pues ver, el consumo, ¿no? ¿pero en qué? ¿En qué unidades? En potencia en watts. ¿Mande? Kilowatts. No, kilowatts. ¿Un kilowatt? No, ni watts ni Watt kilowatts. hora. Sí, nos cobra los kilowatts hora. O sea que la CFE lo que nos cobra es la energía, no los amperes que consumimos, ni el voltaje que consumimos, ni los kilowatts que teníamos conectados. Nos cobra la energía. Y la energía se mide en kilowatts hora. Entonces, si yo consumo 200 amperes y tengo un transformador, la CFE me va a cobrar la energía, no los 200 amperes. Yo tuve que poner un transformador para poder tener acceso a los 200 amperes. Si no lo hubiera puesto, no los hubiera tenido. O sea, nada más tendría 90, cuando mucho 100. Entonces, cuando uno tenga requerimientos especiales, va a poner transformador. Lo más común es que nos pasemos de la corriente que la CFE nos da. Pero ¿qué pasaría si en un taller conectamos una máquina que es de 440 voltios? ¿Ahí qué haríamos? Tenemos unas máquinas que son de 440 voltios. ¿Qué tenemos que hacer? Oiga, profe, dicen que no les da entrada a unos compañeros. Sí, yo aquí tengo que ya deshabilité la sala de espera. Y me indican que todos están adentro, no pueden entrar. Pues no sé quién está O esperando. sea, tengo... Ahí tengo acceso directo. A ver si ya pueden entrar. Sí, Isaac todavía no entra, ¿verdad? ¿Está Isaac? ¿Isaac? No, nomás estamos 6, profe, de los 16, 17 que son. Dígales que vuelvan a entrar.
Avíseles que se salgan y que vuelvan a entrar. Ok. Sí, porque sí, me dice que 8 no pueden entrar, pero tengo deshabilitada la sala de espera. O sea que tengo la puerta abierta. Ahí les dije, a ver. Sí. A lo mejor ellos se conectaron cuando estaba la puerta cerrada y se les quedó cerrada. Entonces la pregunta que estamos haciendo, ¿qué pasaría si conectamos una máquina en un taller que es de 440 voltios? ¿Qué tenemos que hacer? La máquina es de 440 voltios y no más de 30 amperes. ¿Qué tenemos que hacer ahí? A ver, profe, repita la pregunta que me acabo de llegar. Sí, ya pudieron entrar algunos que no podían, ¿verdad? O ya se... Sí, apenas. Bueno. Entonces, la pregunta que estamos haciendo es, ¿qué pasaría si en una instalación tenemos una máquina que es de 440 voltios y 30 amperes? ¿Qué debemos de hacer? Nada, simplemente vas a tener las 3 fases y vamos a estar sobrados por 60 amperes. Iván, ¿usted dijo eso? No, yo, Alfonso. Alfonso. Alfonso, 440, 3 fases y tenemos sobrados 60 amperes. Pero, ¿de dónde agarro yo cómo conectaría yo los 440 voltios? ¿De dónde los tomaría? CFE, las 3 líneas. Hagamos de cuenta que sí, que la máquina es trifásica. Entonces, la máquina es trifásica de 440 voltios. ¿Cómo los tomo? Si agarro las 3 líneas, acuérdense que de línea a línea solo hay 240 voltios. Sí, tenemos que agarrar también el neutro para poder completar los 440. Pero el 440, pero el neutro tiene 0 voltios, por eso se llama neutro. Sí, 3 líneas, neutro y tierra. Con eso no se puede. Sí, la tierra es nomás un sistema de protección. La tierra no entra en los cálculos de la instalación. Con un transformador. Transformador. Se requiere un transformador. O sea que aunque la corriente que yo tengo es de 30 amperes, la que requiero, como requiero 40 voltios, requiero un transformador, porque la CFE solo me manda fases de 120. Eso hay que aprenderlo. Nos manda fases de 120 y de 30 amperes cada uno. Entonces, yo con las 3 fases puedo nada más hacer combinaciones de 240 voltios. O sea, no puedo yo conectar 3 fases y que en las 3 fases tuviera 440 voltios o 460. O sea, no se puede. Para que yo tenga un voltaje en cualquier circuito, yo nada más necesito 2 terminales. O sea, de fase a fase. Medimos los voltajes de fase a fase. ¿Sí nos queda claro eso? Va de nuevo. Tengo una instalación trifásica, tengo las 3 fases, tengo el neutro y le puse tierra. O sea que tengo 5 cables. A una fase la puse con cable negro, a una fase con cable naranja y a una fase con cable rojo. Al neutro lo puse con cable blanco y al tierra ¿con qué cable? ¿Con qué color? Verde, ¿verdad? Verde. Entonces tengo rojo, naranja, negro, rojo, naranja, negro. Rojo, naranja, negro son las 3 fases. Neutro blanco y tierra verde. ¿Qué pasará si yo mido el voltaje entre 2 fases? O sea, entre negro y rojo. ¿Cuánto voltaje tendré? Si mido el voltaje entre
fase y fase. ¿Cuánto voltaje me dará el voltímetro? Cuando hagamos la medición. Si la CFE me manda 120 voltios por fase y yo mide el voltaje entre fase y fase, ¿cuánto voltaje tendré? Pues voy a tener 240 o 220, de 220 a 240. ¿Qué pasa si mido el voltaje ahora no entre el negro rojo, sino ahora entre el negro naranja? O sea, entre otras dos fases diferentes. También voy a tener 220 voltios. Y ya por último, ¿qué pasa si mido el voltaje entre el naranja y el rojo? O sea, entre las otras dos fases. Pues también voy a tener 220 voltios. ¿De qué manera puedo tener 440? De ninguna manera. ¿Qué pasará si mido el voltaje entre un fase y el neutro? ¿Cuánto me dará? Entre un fase y el neutro. 127. 120, 127, 130. Porque la fase era de 120 y el neutro era de 0. Entonces la diferencia de voltaje es 120. ¿Qué pasará si mido el voltaje entre neutro y tierra? ¿Cuánto voltaje tendré entre neutro y tierra? Cero. Vamos a tener 0 voltios, porque el neutro es 0 y el tierra es 0. Entonces la diferencia entre los dos, pues sería 0. Por lo que si yo requiero 440, necesito un transformador de cuánto, que haga la conversión de cuánto, la transformación de cuánto. Yo necesito 440 voltios de fase a fase. ¿De cuánto? De 220 a requiere? 440. ¿Cómo? ¿De cuánto? Yo necesito 440. De 220 a 440. Sí, yo necesito un transformador que trabaje de fase a fase con 440 voltios. ¿De cuánto debe de ser mi transformador? Pues debe de ser de 1 a 2. O sea, un transformador que duplique el voltaje. Si yo le meto fases de 120, quiero que me saque 220 o 240 en las fases. O sea, que duplique el voltaje. Si tengo un transformador de 1 a 2, estoy diciendo que estoy teniendo un transformador que duplica el voltaje. Entonces, si las fases eran de 120, ahora son de 240. Por lo tanto, si yo tomo ahora sí 2 fases, ya en la salida del transformador, al voltaje entre las 2 fases, pues me van a dar un total de 440 voltios. Entonces, el transformador se utiliza no nada más cuando necesite más corriente de la que la CFE me da, sino también cuando tenga más voltaje del que la CFE me está proporcionando. Un transformador que duplique el voltaje es un transformador pequeño, no se imaginen un monstruo. El tamaño del transformador va a depender de la corriente que maneje y del voltaje que maneje. Pero uno que duplique el voltaje, pues este es un transformador pequeño. Recuerden que los transformadores que están en los postes de la luz, allá afuera de su casa, bajan el voltaje de 25,000 voltios a 120 voltios. Con ese transformador pueden alimentar ¿cuántas casas? Si suponemos que en las casas generalmente ponemos una fase nomás, que las instalaciones son monofásicas. Un transformador de la CFE típico, ¿de cuántos kVA será? Que es lo que nos quedamos ayer, viendo los kVAs. ¿Qué significa kVA? kVA. Patio. ¿Cómo se calculan los kVAs? Es multiplicar ¿qué por qué? Voltampere. Voltios por amperes. Entonces, si tengo un transformador que se mida en kVAs y yo sé que ese transformador me va a dar 120 voltios, ¿cuánta corriente me estará dando? Pues debo de saber
¿De cuánto es el transformador? ¿De cuánto será un transformador típico de un poste de la CFE? No se han fijado cuando van por ahí, cuando van por la calle caminando y ven un transformador en un poste, como de cuánto será. Son de 25 kVA. Si un transformador es de 25,000 volts ampere y me va a dar 120 voltios, ¿cuánta ampere me estará dando? ¿Cuánta corriente me estará dando? ¿Cuántos amperes? ¿Cómo se sacan los volt-ampere? Pues multiplicando voltaje por amperes. Si 120 por los amperes me da 25,000, ¿cuántos amperes serán? 208 aproximadamente. 208 amperes. Son poquitos, ¿no? 208.33 según yo. Se me hacen poquitos. 120 ¿por qué? Da 25,000. 208. 208.33. Entonces, 2083, ¿no? Ah, no, espérate, sí, 208 amperes. 208. O sea, unas 6, 7 casas máximo. o sea que cuando una casa utilizara toda la corriente, porque generalmente no utilizamos toda la corriente, utilizamos muy poquita corriente, pero si en una casa estuvieran utilizando toda la corriente, nada más nos alcanzaría para una manzanita, fíjense, para una cuadra. Es muy común que en el tiempo de calor, que la gente prendemos todos los aparatos que tenemos de enfriamiento, como abanicos y aires acondicionados, ministerios y todo eso, empiecen a tronar los transformadores, porque nos estamos pasando de la capacidad que tienen para trabajar. Si nos da 208 amperes y lo dividimos entre 30, nos da como 8 casas. Si nomás usáramos la mitad de la corriente, 15 amperes, pues serían 16 casas. La cuarta parte de los amperes, 32 casas. Si usáramos 2 amperes a la vez, todas las casas, pues serían como 60 casas. Entonces, hay que estar poniendo transformadores según el espaciamiento en que estén todas las casas que estén solicitando energía eléctrica. Por eso en los negocios grandes o en las instalaciones grandes nos piden la capacidad instalada para que la CFE sepa cuántos amperes va a requerir para esa instalación. En una casa común, ya ella sabe que nos va a mandar 30 amperes. ¿Cuánto sería 30 por 120? Pues 1200, ¿eh? 1200 volts ampere nos va a dar por casa. Y nos dice que pongamos pastillas o interruptores de 30 amperes para que estemos en la certeza de que si estamos consumiendo de más, se nos bote la pastilla. Muy bien. Ayer, bueno, eso era por su pregunta, Bárbara, ya no quedó contestada. Sí, profe, ya quedó, gracias. Entonces, ¿cuándo va a usar usted un transformador? Cuando requiera poner trifásica o cuando mi instalación requiera un voltaje más alto que el que me pueda proporcionar la CFE. Muy bien. O la corriente, o más corriente de la que pueda proporcionar la CFE. Ajá, gracias. Ahí mero. Pregunta rápido, nada más. ¿Qué beneficios tiene bueno, es que me dijeron que poner, bueno, aparte de que ya es un requisito, cuando una instalación, tengo entendido eso, poner, o sea, con la tierra, ya no se pueden poner cables así como que atrasando. Cuando tú pones una instalación no pueden estar los cables así como colgando. Según yo, ya se tiene que poner todo por tierra, por debajo de la tierra. Aparte de evitar la contaminación visual y según esto también que se sobrecalientan los cables, ¿qué otros beneficios tiene? ¿Qué beneficios tiene poner el cable subterráneo? Es su pregunta. Ajá, sí. Bueno, sí se pueden poner por arriba, ¿eh? O sea, todavía se puede. Sí, la norma para que la apunten por ahí, la norma que establece cómo debe de ser la instalación eléctrica de cualquier lugar, una instalación pequeña o grande, es la norma 001.
de la Secretaría de Energía 2012. O sea que se escribe NOM 001 CD, DC, Secretaría de Energía 2012. Esa norma le dice cómo debe ser la instalación y le dice que puede ser subterránea o puede ser aérea. La única ventaja que tiene la instalación subterránea es la que usted mencionó ahorita de la estética, o sea que no se ven cables por los postes de poste a poste. ¿Sí se han fijado los que no son de aquí de Chihuahua, que en el centro no hay cables, no hay postes? O sea, sí se han fijado, o sea, se ve muy raro, o sea que a veces yo me pongo a pensar y luego eso de que no hay cables, y luego me pongo a ver el cielo en el centro. Bueno, cuando salía, ¿verdad? Cuando antes del 13 de marzo, y se mira bien raro, sin postes ni cables, fíjense. Es porque todo se puso subterráneo. Un lunes. ¿Mande? No importa qué El día lunes, sea. ¿no? No importa qué día sea, se disfruta igual todos los días, ver el centro sin cables. A esto se le ocurrió a Pancho Barrio, el gobernador, del 92 al 98. En los fraccionamientos Oiga, profe, se pone también el cable subterráneo por la estética. es que es más seguro también, ¿no? En el aspecto de que pues no puedes chocar contra un poste de luz porque ya no hay. Sí, pero no es un factor eso, porque así como podemos chocar con un poste, también podemos hacer una excavación y agarrar los cables. Entonces, es muy poco improbable que tumbemos un poste. O sea, sí puede ser, pero no se pone subterráneo para evitar que alguien vaya a chocar con el poste, ¿verdad? O sea, no es por eso. Porque el cable subterráneo, conduce menos corriente que el cable aéreo. ¿Sí sabían eso? Y eso lo dice la norma 001. O sea, yo no puedo meter tantos cables por una manguera subterránea, que si pongo tantos cables por una manguera o una tubería que esté a la intemperie. O sea, se calienta más el cable cuando va subterráneo. Y luego también, sí, o sea, el cable se calienta cuando está conduciendo. Acuérdense que es una resistencia, entonces produce calor. No, por eso no pueden ir. Pero las altas temperaturas no lo derriten, o sea, no empiezan a acalorar el. Sí, o sea, por el eso metal, el cable, sí, trae un recubrimiento, ¿verdad? Bien aislado. El cable bien aislado. Y luego ahí en el recubrimiento le dice cuál es la temperatura que aguanta. O sea, ahí se lo menciona. Cuál es la temperatura que aguanta y cuánto voltaje aguanta. Tal vez se hayan fijado que traen unas letras en el lomo del conductor. Entonces la letra H es la que nos dice que es cable que aguanta muy bien el calor. Pero eso es para que el cable no se prenda, o sea, no se derrita, como dice Bárbara. Pero si el cable se calienta, deja de conducir, menos corriente. Ya ven que los cables se manejan sus calibres, que entre mayor es el calibre, más delgadito se va haciendo. Sí se saben eso, ¿verdad? Sí se han fijado en esa parte también. Por ejemplo, un calibre 8 y un calibre 10. ¿Cuál aguantará más corriente de entre los dos? ¿Cuál será? ¿Cuál aguanta más corriente? ¿El cable calibre 8 o el cable calibre 10? 8. ¿Por qué? ¿A qué se deberá que vaya bajando el calibre conforme va aumentando la corriente? Porque menor calibre pues es más grande. Sí, pero ¿por qué mejor no dijeron? A más corriente, más calibre. Porque todo esto pues lo hace la gente, o sea, ella pone los referentes. Resulta que los calibres
de los cables, por ejemplo, el calibre 0, el calibre 2, el calibre 4, son números pequeños para corrientes grandes. Entonces, lo que estamos nosotros diciendo es de que si tenemos un cable, por ejemplo, calibre 0, de muy poquito valor, y lo metiéramos por un tubo, y por el mismo tubo metiéramos un calibre 10, ¿en cuál de los dos casos queda más espacio en el tubo? Si por un tubo metiéramos un cable calibre 0 y por otro tubo igualito metemos un cable calibre 10, ¿en cuál tubo quedará más espacio? Dentro del tubo, ¿dónde quedará más espacio? 10. En el 10, ¿verdad? En el 10. En el 10. Entonces lo que me Sí, dice, porque es más delgado. sí, lo que me dice el calibre es precisamente el espacio que queda en el tubo. Eso es lo que me dice el calibre, el espacio que queda en el tubo. Y eso es para que lo tengamos en cuenta, porque siempre que metamos cables por un tubo, debe de quedar espacio, porque el cable se calienta, entonces debe de haber un espacio para que ese calor se disipe. Y si el calor no se disipa, el cable se empieza a desgastar. Y esto lo estamos diciendo por lo que mencionó Bárbara de la instalación subterránea. En la instalación subterránea, la norma nos dice que deben de ir menos cables que en una aérea. O sea, hay que poner menos cables en una manguera subterránea que en una tubería aérea. Pero tiene las ventajas de lo estético, tiene las ventajas de que no hay postes, o sea, son más económicas, la instalación es mucho más económica. Y no hay ¿Por los postes? ¿Mande? ¿Por la ausencia de postes? Sí, no hay que tensar el cable, o sea, no tenemos que estar pensando en calibres, valga la paradoja, muy gruesos, pero de calibres muy pequeños, para que no se vaya a quebrar no se vaya a romper ese cable. Ya saben que la plataforma nos corta de repente, ahorita que se corte, pues se vuelven a conectar. Sí, a ver cómo nos va, si le seguimos con el Zoom o lo seguimos con el Teams. En 2 semanas vamos a saber. Si le seguimos con el Zoom, pagaría yo acá pagaría el semestre para que no se estuviera cortando, o sea, que nos dieran tiempo ilimitado. No pague, profe, no tiene caso, pues nos volvemos a meter y ya. Sí, cobran muy barato por un año, es barato. Una cooperacha. Pues sí, pero ¿cómo que lo está poniendo usted y la escuela que no le ayuda? No, es que la escuela sí nos va a poner el Teams, o sea, para todos. La montaña patrocina. Todos nos vamos a, ahí el banco patrocina. Todos nos vamos a conectar por medio del Moodle a la plataforma Teams. En 2 semanas que se hagan todos los ajustes necesarios. ¿Ya tienen su correo institucional? ¿Se los han pedido o ya lo mandaron tramitar? Ya en eso. Algunos ya. Bueno, cuando todos lo tengamos, vamos a hacer las pruebas con el Teams, a ver qué tal. Ese lo va a poner la sala. Muy bien. Otra pregunta ya para contestar las dudas de ayer, que les dije que no les iba a decir nada. O sea, les estaba presentando imágenes y les decía, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y no les dije qué era. Los dejé que ustedes echaran a volar su imaginación. Acuérdense que hay que preguntar lo que sea, porque ya nomás nos queda un semestre y vamos a salir al mundo de la energía y es un mundo muy difícil. Por cierto, López Obrador está tremendo, ya también quiere tumbar la interconexión por la modalidad net metering. ¿Sí saben cuál es esa modalidad, verdad?
No. La que vendes lo que te sobra, ¿no? ¿Mande? Es la que vendes lo que te sobra. Sí, que vender la energía que sobra es lo de menos, porque generalmente uno cuando pone un sistema de energía no lo pone para vender, lo pone para consumo propio. Pero hasta en eso está poniendo muchas trabas. O sea, hay una resolución para que la apunten por ahí. Hay un acuerdo, un documento que se llama Resolución 142, diagonal 2017. Apúntenla y léanla, son como 14 páginas. Y ahí viene todos los lineamientos para hacer interconexiones a la red, todos. Y vienen las 3 modalidades, una que se llama net metering, una que se llama net billing y una que se llama venta total. Entonces, esta resolución 142-2017 la sacaron en el 2017, en mayo del 2017. El 8 de mayo, creo que era lunes, para definir cómo iban a ser las instalaciones. Entonces, cuando uno va a registrar un contrato o a pedir un contrato para hacer interconexión, le piden que el certificado le piden que el inversor esté certificado. Entonces, hasta la semana pasada aceptaban cualquier certificación y a partir de finales de la semana pasada ya no aceptan certificaciones que no sean las que ellos digan. Entonces, ahorita todos los inversores de Cisco, que es para quien yo trabajo, no valen esas certificaciones. ¿Cuáles son las certificaciones que están pidiendo, profe? ¿Mande? O sea, ¿Cuáles son las certificaciones? Están pidiendo... Extraño que no nos diera clase este semestre. Era mi relación más larga. Ya hablé con las personas correspondientes de Cisco hablé con el dueño para que se mueva y hable con los de la CFE y trate de sacar un convenio o algo porque pues no es posible que todos los proyectos que estén ahorita manejándose en el estado o en el país pues no se puedan conectar porque la certificación del inversor no vale. Es que pide que sea la certificación UL. La certificación UL es de un laboratorio, es un laboratorio la certificación UL es de un laboratorio muy conocido a nivel mundial, pero no nada más es el único laboratorio, hay muchos laboratorios. Hasta nosotros podemos crear un laboratorio que certifique. O sea, yo formo un laboratorio, lleno la documentación correspondiente y puedo yo certificar aparatos eléctricos, los que sean. Les doy un papel donde diga que ya certifiqué ese aparato, o sea que ya lo probé. Pero ahora la CFE se puso así de intransigente y nada más quiere que sea una cierta certificación UN. En esa resolución, en el artículo 6.2.1 viene qué certificación debe ser, únicamente esa. Y claro, pues que la gran mayoría de los aparatos en el mundo pues no son con esa certificación. Entonces, mucha gente, muchos ingenieros o empresas que compren inversores que no tengan esa certificación, no los van a poder conectar aquí en México. Sería otra manera de detener el auge de las energías alternativas. También a nivel SAIE, a nivel Universidad La Salle, voy a ver qué podemos hacer ahí en la Academia de Empresas Alternativas, pues para presionar, o sea que no se nos puede estar poniendo trabas o límites a lo que debería ser un trabajo de todos, implementar los proyectos de energías alternativas. Ahí les aviso cuando se logre destrabar esto de los inversores de Cisco. Bueno, ¿otra pregunta? Voy a ponerles lo que estábamos viendo ayer.
Vemos eso y nos vamos. Ahora pues nos vamos afuera porque pues, no podemos irnos, en realidad ya nos fuimos. Más bien, ahora vemos eso y nos vamos. Más bien decimos, vemos eso y volvemos. El viernes que entra, por cierto, vamos a poner una tierra física para los que quieran ir. ¿Eh? Como es afuera, sí pueden ir unos 2 o 3. ¿Cuándo, profe? ¿Cuándo dijo? Viernes. Vamos a poner una tierra física en el banco, precisamente. Ya la hayamos puesto, pero se la robaron. Ya ve cómo somos los mexicanos. Se la arrancaron, fíjense, arrancaron el cable y todo, o sea, de la pared, así estaba enyesado y mezclado y todo, y así lo arrancaron. ¿Qué tanto les pueden dar por ese cobre si lo venden? 20 pesos. El vicio, profe, el vicio. ¿Mande? Si alguien puede ¿Qué es ir, el vicio? Sí. Si alguien quiere ir y puede, pues me avisa. Sería el viernes en la mañana. Ahí siguen todavía, ¿verdad? Bueno, voy a ponerle compartir pantalla. Ya se va a cerrar esta sesión, profe, ¿no quiere esperarse a la otra?